Jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el trabajo, referido al curso de biología, en lo que se refiere a la recuperación, ¿ya? El día lunes, que es pasado mañana, ya estaremos llevando el curso de química. Punto número uno, dentro del aviso a ti se te ha entregado lo referente al boletín, ¿no? Siempre ahí el boletín está con las preguntas que vamos a desarrollar en la siguiente clase que tiene simplemente 40 minutos. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a la parte teórica, ¿ya? Entonces quiero que prestes atención, que hagas los apuntes respectivos para nosotros poder trabajar adecuadamente con este material, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, tenga a la mano por favor el boletín, cosa de que de esa manera tú ya vas haciendo algunas anotaciones que yo voy a hacer también dentro de estas diapositivas. Muy bien. Eh, Indicaciones, creo que ya nosotros lo tenemos por sabido. Siempre es importante bloquear lo que son los micrófonos, eh, porque con ello ya volvemos a repetir de que se filtra audio externo y con ello se te va a resultar un poco incómodo o para tus demás compañeros incómodos para poder trabajar. Siempre tienes que esperar mi indicación para poder participar, ¿ya? Levantar la mano o el chat. Participar activamente. Siempre es importante participar activamente por el chat en el caso justamente cuando estemos en la modalidad presencial. Vamos a decir presencial, pero en este caso virtual, ¿ya? El propósito dentro de la clase para el día de hoy es que vamos a describir los tipos de ácido nucleico, sus respectivas diferencias y la función dentro de nuestro organismo. Cuando nosotros hablamos de ácido nucleico, estamos hablando también de una biomolécula orgánica, ¿ya? Inclusive es de mayor tamaño que una proteína, ya que a la proteína también se acuerdan que les decíamos macromoléculas. El ácido nucleico es mucho más grande. Entonces, vamos a ver qué tipos de ácidos nucleicos existen, cuáles sus respectivas, las diferencias entre estos tipos de ácidos nucleicos y qué función cumplen dentro de nuestro organismo. Obviamente van a cumplir funciones fundamentales dentro de nuestro cuerpo. Siempre es importante mencionar el comportamiento observable que vas a tener dentro de las clases. Tienes que cumplir las reglas establecidas en clase y ya se te mencionó anteriormente. Apagar los micrófonos, tener mucho cuidado al momento del filtrado de audio, tengamos mucho cuidado en ello. Y en lo que se refiere pues también al respeto. Se les va a pedir respeto al momento del trabajo que estamos realizando de esta manera remota. ¿Sí? Muy bien. Mencionado ello, pues vamos a iniciar el trabajo. Tenga a la mano ahora sí tu boletín, un lapicero, un lápiz para que hagas las respectivas anotaciones. Iniciamos. Hoy, como te mencionaba, vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Primer punto, ¿quién fue el que descubrió a estos ácidos nucleicos? El personaje que descubrió a estos ácidos nucleicos fue el señor llamado Misker o Mischer para el año de 1869. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene su término ácido nucleico? Que quiere decir, ¿de dónde proviene ese término de ácido nucleico? Ese término de ácido nucleico viene justamente de que, uno, ácidos porque tenía un pH ácido. Repito, le dicen ácido porque tiene un pH ácido. Tienen un pH ácido. ¿Ya? Tienen un pH ácido. Siguiente, también, aparte de ello, fueron descubiertos ¿dónde? En el núcleo de la célula. ¿Ya? Entonces, uno, por tener un carácter ácido, un pH ácido, y por ser descubiertos por primera vez en el núcleo, se le conocen como ácidos nucleicos. Recuerda ese punto, ¿ya? De ahí viene justamente su nombre. Siguiente, vamos a hablar de su tamaño. Como hace un rato yo te mencionaba, son macromoléculas, inclusive como te dije, más grande que las proteínas, ¿ya? Más grande que las proteínas. Las proteínas frente a los ácidos nucleicos son de menor tamaño e inclusive tienen un alto peso molecular frente a las proteínas. Entonces recuerda ello. Pero en el caso justamente de los ácidos nucleicos, dentro de una célula normal, pues no va a cumplir la función de poder ingresar a una célula,
Por lo tanto, aquí no tendría la función de su difusión lenta. ¿Te acuerdas? Que tenía una difusión lenta las proteínas por el tamaño macromolecular. En este caso no se va a cumplir ello. En este caso, pues vamos a decir de que las proteínas son las que ingresan y también van a salir. Pero en el caso del ADN se encuentra en el núcleo. El ARN se encuentra en el nucleolo. No es necesaria la salida fuera o a la parte externa de la célula. ¿Ya? Obviamente que dentro de ello hay algunos procesos que más adelante vamos a ver y que está referido justamente a, vamos a decir, a las funciones que cumplen este ácido nucleico o estos ácidos nucleicos. ¿Ya? Siguiente, ¿cuál es su papel? Su papel, recuerda, es muy fundamental. Es muy importante dentro de nosotros los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque recuerda algo. Uno de los ácidos nucleicos que en un momento vamos a estudiar son aquellos que van a contener la información genética. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tú eres va a estar contenido en un ácido nucleico. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de ello, yo también en un momento de la clase anterior te mencionaba de que todo nuestro cuerpo está formado por proteínas, o casi la totalidad. Inclusive yo te daba algunos ejemplos donde tú anotabas, ¿te acuerdas? Dónde se encontraban todos ellos y tú hacías las anotaciones respectivas frente a ello. Entonces, como las proteínas son importantes, es necesario que estas proteínas sean formadas, sean sintetizadas. ¿Y quiénes sintetizan estas proteínas? Son los llamados ribosomas. Pero ahora, ¿los ribosomas necesitan de quién para poder formar la síntesis de proteínas o para formar proteínas? Ya en un momento lo vamos a ver. Repito entonces, su papel es muy fundamental porque uno va a contener la información genética con la cual pues tú vas a heredar todos tus caracteres. Aparte, nos va a ayudar para formar proteínas. Mírate. Entonces, ese es el punto importante. Siguiente, y esto lo voy a pintar de otro color, es también pues referirnos específicamente a qué, a su unidad. ¿Te acuerdas cuál era la mínima unidad de aquí voy a poner la mínima unidad de un glúcido? La mínima unidad de un glúcido, ¿cómo se llamaba? Se llamaba monosacárido, ¿te acuerdas? Listo. En el caso de un lípido, en este caso grasas, etcétera, su mínima unidad era un ácido graso, ¿te acuerdas? Inclusive teníamos ácidos grasos saturados e insaturados. En el caso de una proteína, estamos recordando, no te olvides, su mínima unidad vendría a ser, ¿quién? Un aminoácido. Inclusive, ¿no? Nosotros le dábamos esta símbolo, vamos a decir, esta abreviación, ¿no? 2A minúscula. Ahora, ¿cuál será la mínima unidad? O también conocido, no te olvides, se le conoce como unidad o también conocido, eso te dije en las primeras clases, conocidos con el nombre de monómeros. ¿Quién es la mínima unidad o monómero del ácido nucleico? Son los llamados, aquí te voy a marcar, los llamados nucleótidos, ¿ya? Son los denominados nucleótidos. Repito, sus mínimas unidades, en el caso de los ácidos nucleicos, se llaman nucleótidos. Hasta ahora ya estamos viendo la unidad de cada una de las biomoléculas orgánicas estudiadas hasta el momento. Siguiente. Un nucleótido, ¿qué cosa es lo que tiene en su interior? ¿Cuál es la estructura que un nucleótido posee? Te explico. Un nucleótido, que es la mínima unidad o el monómero o la unidad química de un ácido nucleico, está formado específicamente por tres estructuras: el azúcar, el ácido fosfórico y la base nitrogenada. Son los tres, en este caso vamos a decir, son las tres unidades que forman a un nucleótido, ¿ya? O son las tres estructuras que van a formar a un nucleótido. Vamos con el primero. Un azúcar de 5 carbonos. ¿Qué quiere decir eso?
lo que siempre va a tener un nucleótido es un azúcar, o también conocido con el nombre de glúcido, ¿ya? Un azúcar de 5 carbonos. Cuando nosotros hablamos de carbohidratos, hablábamos de aquellos que tenían 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, así sucesivamente en su composición. Cuando hablábamos de aquellos carbohidratos que tenían 5 carbonos, se le conocía con el nombre de pentosa. Ahora, en el caso de hablar de pentosas, existen dos tipos específicos de azúcares en los ácidos nucleicos: la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa es directamente relacionado con ¿quién? Con el ARN. O sea que el azúcar del ARN es la ribosa, sí. El azúcar del ADN, ¿cómo se llamará? Se llamará desoxirribosa. Ten eso en cuenta, por favor. Ribosa para el ARN y desoxirribosa para el ADN. Nosotros le vamos a dar alguna simbolización, cosa de que con ello vamos entendiendo mejor. Ya, disculpen, como no es una pizarra, no vamos a poder elaborarlo de la mejor manera. Como estamos hablando de dos azúcares, sea una ribosa o desoxirribosa, al final son una pentosa, le podríamos dar la forma de un pentágono. ¿Ya? Disculpen, por favor, de un pentágono. Siguiente, ácido fosfórico. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de tener un azúcar, sea ribosa o desoxirribosa, del mismo modo, un nucleótido está constituido de un ácido fosfórico, ¿ya? Que dentro de ello se encuentra en forma de fosfato, que es así, ¿ya? Fosfato. Inclusive le vamos a poner ahí, la manera correcta del fosfato. ¿Qué simbología le vamos a dar al fosfato? Pues simplemente le vamos a dar un círculo. Ya le vamos a decir, imagínate que sea un círculo el fosfato. Y en este caso que sea un pentágono tu ácido fosfórico. La siguiente estructura es una base nitrogenada. La base nitrogenada, ¿ya? Vamos a encontrarla en dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Bases púricas y pirimídicas. Algunos le dan otro nombre. A las púricas le conocen con el nombre de purinas, ¿ya? A las bases pirimídicas le conocen con el nombre de pirimirinas, ¿ya? Entonces, para que no te dejes sorprender, cualquiera de esos dos nombres es válido, ¿ya? A las púricas le puedes decir purinas y también a las pirimídicas le puedes decir pirimirinas. Repito, con cualquiera de esos dos nombres puede trabajar, y vuelvo a repetir, cualquiera de las bases, ¿ya? Ten eso en cuenta, por favor. Seguimos. Ahora, ¿a quiénes conocemos como bases púricas? Las bases púricas, bases nitrogenadas más específico, las bases nitrogenadas púricas, ¿quiénes vendrían a ser? La adenina, que simplemente le vamos a decir A, y la guanina, que aquí al costado le voy a poner G. Las pirimídicas, en este caso, serían citosina, que le voy a decir simplemente C, timina, que le voy a decir T, y uracilo, que le voy a decir U. Ya repito, las púricas vienen a ser la A y la G, AG. Y las pirimídicas vienen a ser CTU, o también puedes recordarte con el nombre de un equipo peruano que es el UTC, ¿cierto? Podrías recordarte con ese término. Ahora, ¿qué, qué simbología le podríamos dar a una base nitrogenada? Pues simplemente le podríamos decir que tiene la forma de una sierrita. ¿Para qué le damos esa forma? Para que más o menos te des cuenta cómo podría ser, ¿quién? Cómo podría ser, en este caso, un nucleótido. Vendría a ser un
ácido fosfórico con una pentosa y con una base nitrogenada. Ahí. Ahora, cada uno de ellos, pues, tienen que estar unidos, ¿no? Todos se encuentran unidos. Ahí y ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que de esa manera vendría a ser el denominado nucleótido, que es la mínima unidad, vuelvo a repetir, ¿de quién? De los ácidos nucleicos. Aquí tienes la forma más, obviamente, más compleja que la que hemos puesto aquí. Aquí está. ¿Cuál es la estructura de un nucleótido? Ahí la tienes. Primero, tienes una base nitrogenada. Aquí está la base nitrogenada. Todo esto es tu base nitrogenada. ¿Ve? Obviamente en el anterior le hemos dado una forma más simple, ¿no? Aquí tienes el azúcar, sea una pentosa llamada ribosa o desoxirribosa. Y al costado tienes al fosfato o el ácido fosfórico. Obviamente el ácido fosfórico en forma de, ¿qué te dije? En forma de fosfato. Y aquí está. Obviamente esta estructura es más exacta referente a la que te he dado, perdón, anteriormente, que es esta de aquí. Este formato o esta estructura es más exacta o se ajusta más a la realidad, pero por fines didácticos te di el ejemplo anterior para que tengas en cuenta de que uno, recuerdes de que la estructura de un nucleótido es muy compleja, como ahí tú mismo te estás dando cuenta, ¿ya? Recuerda entonces, esa vendría a ser la estructura de quién, vendría a ser la estructura, vuelvo a repetir, de un nucleótido, que es la mínima unidad de una base nitrogenada. Seguimos ahora. El otro punto también importante que a tener en cuenta son los tipos. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos existen? Y ya hace un rato cuando hablábamos de la pentosa y cada ácido nucleico tenía un tipo de pentosa, ya más o menos te daba la pista de cuántos ácidos nucleicos existen. En este caso, existen dos tipos de ácidos nucleicos. El primero es el ADN, o también habrás leído en algunos libros que hablan del DNA, es porque justamente está en inglés. El otro ácido nucleico vendría a ser el ácido llamado ribonucleico, ARN o RNA. Miren, algo también muy importante recordar, ¿por qué se llama desoxirribo? Porque su azúcar del ADN era la desoxirribosa. Y aquí, ¿por qué era ribo? Pues porque el azúcar del ARN era la ribosa. Y simplemente lo que tendrías que hacer es complementar el término con ácido nucleico. ¿Ven? Aquí está. Ácido nucleico. Ácido nucleico. De ahí viene su término. Y en la parte inferior, tú aquí podrías dar ya, podríamos ver algunas diferencias dentro de estos dos componentes o ácidos nucleicos. El que tienes al lado izquierdo vendría a ser un ARN y el que tienes al lado derecho vendría a ser un ADN. A la vista, automáticamente podrías darte cuenta de las principales diferencias. Primero, fíjate que uno solamente está formado por una hebra, o como una cinta, ¿cierto? En cambio, en el otro vas a tener que estar formado por dos cintas. ¿Qué más? Sus bases nitrogenadas, mira, ¿ve? Del ARN, aquí está, serían citosina, guanina, adenina y uracilo. Por eso CGAU. Y en el otro lado vendría a ser CGAT. ¿Qué quiere decir eso? Que en común tendrán la C, la G, la A. La única diferencia vendría a ser en que el ARN tiene U, el ADN tiene T. Y aquí tienes las formas estructurales de cada uno de ellos. Fíjate. Listo. Seguimos. Eso de manera general, ¿no? Vamos con el primero, ADN. Ya te mencioné, conocido como ácido desoxirribonucleico. Desoxirribo, ya te dije, porque su azúcar se llama o es la desoxirribosa. ¿Ya? Continuamos. Primer punto.
¿Por qué es tan importante el ADN? Es muy importante porque se encuentra ¿dónde? Perdón, porque se encuentra en los cromosomas. Con ustedes hablamos de genética el año pasado, y yo te decía que un cromosoma en su interior solamente estaba formado porque estaba formado por ADN, ¿no? Te dije que en el interior todo estaba formado por ADN. Solo era el ADN enrollado en forma de una X. Inclusive te decía, ¿no? Que cada partecita se llamaba gen y que te brindaba una característica específica, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante el ADN? El ADN es importante, ¿por qué? Porque va a constituir, va a formar a los cromosomas. Y no te olvides que los cromosomas y el ADN son aquellos que te van a brindar todas las características que tú tienes. Inclusive, te mencionaba, como recordando el año pasado, te decía, ¿no? El color de cabello, el tipo de piel, el color de piel, la estatura, en sí, todas esas estructuras. ¿Ya? Seguimos ahora. El otro punto es hablar de quiénes lo descubrieron. Como primer punto, el que lo descubrió fue Misker, o también conocido como Mischer. Eso ya lo mencionamos. Pero ahora, para ese tiempo, no había, para el año de 1839, como acá te está mencionando, perdón, 1869, como te está mencionando aquí, cuando Misker descubre esta estructura, le podríamos mencionar que no se, simplemente lo veía como hebras, como fibras, como unas pequeñas fibras sin forma, ¿ya? Pero tuvo que pasar todavía un tiempo para que dos personajes, en este caso, eh, primero, Watson o James Watson y Francis Crick, elaboraran un modelo tridimensional, y con ello pues se pueda representar al ADN de una manera más didáctica. Ellos propusieron vamos a decir, un modelo que tenía la forma de una escalera en espiral, ¿ya? Inclusive a ese modelo le conocían como el modelo de doble hélice. Le conocían con ese nombre, ¿ya? Y tú ya sabes por qué. Retrocedemos un momento. Aquí está. 1, 2, doble hélice, o también como te menciona aquí, perdón, como te menciona aquí, escalera en espiral, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que contiene un ADN? Obviamente, lo que contiene un ADN viene a ser específicamente lo mismo, ¿no? Que tiene un ARN en dos estructuras. ¿Y cuál es ese mismo? Pues vendría a ser el ácido fosfórico y también la pentosa, pero va a depender mucho, aquí sería la desoxirribosa. La diferencia en su estructura vendría a ser, como vuelvo a repetir, las bases nitrogenadas. ¿Y cuáles son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas que tú observas en la parte inferior vendrían a ser A, T, C, G. Estas cuatro vendrían a ser las bases nitrogenadas del ADN. Algo muy importante que mencionar, y eso lo voy a hacer de otro color, que ahí claramente te separamos los dos. ¿Por qué? Porque la adenina siempre está unida a la timina y la citosina siempre está unida a la guanina, ¿ya? Inclusive podríamos añadir de que la adenina está unido con doble enlace puente de hidrógeno y la citosina y la guanina con triple enlace puente de hidrógeno, ¿ya? Están unidos con doble y con triple enlace puente de hidrógeno. Recuérdate esto, ATCG. Siguiente. Tiene
una torsión tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que tú agarras a una escalera, imagínate, y comienzas a enrollarla. A ello significa torsión tridimensional, ya que le va a dar justamente la forma, y aquí está claramente el nombre, ¿no? De doble hélice. ¿Ya? Ahora, la cantidad de ADN por célula siempre va a ser igual para cada especie. Por eso, por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de cromosomas, vamos a decir de que en el humano estamos formados por 23 pares de cromosomas, ¿ya? Formados por 23 pares de cromosomas. Recuerda ello, ¿ya? Por 23 pares de cromosomas. Eso significa de que todas nuestras células están formadas por una misma cantidad de cromosomas y por lo tanto están formados por una misma cantidad de ADN. Entonces, la cantidad de ADN ya es siempre la misma dependiendo de la especie. ¿Ya? Ahora, fíjate aquí. Vamos a ver ese punto de unión adenina con timina y citosina con guanina. Te hemos dicho que adenina con timina sí o sí deben estar unidos con doble enlace. Citosina y guanina deben estar unidos con triple enlace. Y siempre deben estar unidos entre ellos. Nunca debe existir que la adenina se una con la citosina. No, no existe ello. Entonces, fijémonos por favor en esta parte. Si nosotros nos fijamos ahí, ya pues ya sabemos, no lo referente a la doble hélice. Ya está referente a la doble hélice. Ahora, si tú te das cuenta en los colores, si tú te des cuenta en los colores, fíjate ahí que cada una de las bases nitrogenadas tiene un color respectivo, ¿no? Por ejemplo, la citosina azul y la guanina verde. Y como yo te dije que la citosina y la guanina siempre deben estar unidos, eso significa que el verde con el azul deben estar unidos siempre. Y fíjate, cumple. Aquí, 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 aquí. Y lo mismo ocurre ¿con quién? Con la adenina y la timina. Fíjate, están unidos de esa manera. ¿Ven? ¿Quién permite la unión de la adenina, timina, citosina y guanina? Los llamados puentes de hidrógeno. Ahora, ¿quiénes permiten que toda esta estructura sea estable? Así como en el caso de una, vamos a decir, de, de un carbohidrato, su enlace se llamaba glucosídico. En el caso de un lípido, su enlace se llamaba éster. En el caso de una proteína, ¿cómo se llamaba? Enlace peptídico. Aquí se le conoce con el nombre de enlace. Anota por favor. Fosfodiéster. ¿Ya? Ese es su nombre. Ese es el enlace, en este caso, ¿de quién? Del ADN. Ese es su enlace del ADN. ¿Ya? Ese es su enlace del ADN. ¿Ya? Recuerda entonces, a cada uno de ellos cada biomolécula orgánica tiene su propio tipo de enlace. Seguimos entonces, recuerda ello, ya anota esa parte para ya tenerlo en cuenta. ¿Listo? Seguimos. Perdón, acá me fue hidrógeno. Disculpen, disculpen. Siguiente. Vamos a hablar también acerca del ARN. Ya dejamos de lado al ADN. Su principal función, ¿qué cosa es? Pues su principal función es en sí la transmisión de caracteres hereditarios a través de justamente de diversos procesos de la herencia, y obviamente eso ahí juega el papel muy importante lo que son los cromosomas. Vamos con el ARN. Escucha. El ARN ya sabemos obviamente que viene del nombre ácido ribonucleico, que es el ácido nucleico, y ribo por la ribosa. ¿Ya? Ahora, siguiente. Parte del ARN también se encuentra en el núcleo. ¿Específicamente dónde? Específicamente en el nucleolo. En el nucleolo. ¿Ya? Pero la mayor parte del ARN se encuentra en el citoplasma.
O sea, en mayor cantidad lo voy a encontrar en el citoplasma, pero en menor cantidad en el nucleolo. Ahora, como hace un momento te mencionaba, químicamente el ARN es muy parecido al ADN. Es muy parecido al ADN. Inclusive hace un rato lo observamos cuando te decía de manera general las diferencias entre los dos, ¿no? Inclusive había algunas similitudes, por ejemplo, en algunas bases nitrogenadas que tenían, ¿cierto? Ahora, químicamente es similar al ADN, ¿ya? La diferencia ya tú sabes, ¿no? Que está en el tú, que la timina es en el ADN y el uracilo es en el ARN. Recuérdate del tú nada más, ¿ya? Ahora, el ARN, del mismo modo, no está constituido por dos cadenas. Aquí no hay doble hélice, sino está constituido por una cadena simple de nucleótidos. Y eso lo observábamos hace un rato, ¿cierto? Y aquí también lo tenemos, fíjate. Aquí no va a haber que adenina está unida como timina no existe, entonces voy a poner uracilo y citosina sigue unido con la guanina. No, no existe. Esto no hay. No existe aquí. ¿Por qué? Porque solamente es una sola hebra. Fíjate. Y todas las hebras están completamente flotando. Fíjate. ¿Eh? Es por ello que los virus que contienen ARN pueden mutar o cambiar rápidamente. ¿Por qué? Porque no es necesario que aquí alguien, otro compuesto, otra base nitrogenada, le diga sí o sí quién debe ser aquí. Sino ellos pueden cambiar. Esto de aquí, por ejemplo, la G puede formarse en una A. ¿Ya? Por eso vamos a decir que los virus que tienen ARN son más mutables. Por ejemplo, la gripe tiene ARN. Por lo tanto, por eso te da a cada rato la gripe, pues por más que estés vacunado, ¿no? Porque siempre está mutando. Y lo mismo, el COVID-19 está formado en su interior por ARN. Por eso se le conoce con el nombre de ribovirus. ¿Ya? O sea, el COVID puede tener mutaciones. Sí, sí puede tener mutaciones. Sí puede haber mutaciones y está habiendo mutaciones. Seguimos. ARN también tiene, en este caso, sus tipos, que es muy distinto al ADN, ¿no? Que solamente existía en un tipo. El ARN existen en el tipo llamado ARN mensajero. Tienes el ARN ribosómico y el ARN transferencia. Primero vamos a hablar acerca del mensajero. Como su nombre lo dice, es el mensajero. Es el que va a llevar el mensaje. Por ejemplo, imaginemos que tu piel necesita vamos a decir, de melanina. No hay coloración. Hay deficiencia de melanina en tu cuerpo. ¿Eso qué significa? Eso significa de que la célula, o mejor dicho, el núcleo de una célula, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es mandar y ordenar y decir, oye, por favor, se tiene que crear melanina. Pero el punto es de que este ADN, por ser muy grande, no puede salir del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es crear a un ARN mensajero que va a llevar la información. El ARN mensajero sale, por eso se conoce como ARN mensajero, ¿ya? Sale, un poquito voy a hacerlo más grande, listo. Ahora sí que voy a agrandar nuevamente. Ya, te estaba mencionando entonces que el ARN ya pues creado por el ADN, vamos a hacerlo más grande, sale llevando el mensaje. ¿Ya? Este mensaje
Por eso se le conoce con el nombre de ARN mensajero. ¿A quién lo va a llevar? Lo va a llevar a un ribosoma. ¿Y por qué un ribosoma? Porque el ribosoma es el encargado de la síntesis. Te estoy explicando de manera general nada más. Es el responsable de la síntesis de proteínas. Entonces, el ARN mensajero sale llevando el mensaje diciendo, oye, por favor, tienes que construir melanina. Y llega al ribosoma y el ribosoma es el encargado de crear melanina. ¿Ya? Ahora, pero vamos al siguiente punto. Volviendo, esta es la forma que tiene un ARN mensajero. ARN ribosomal. ¿Por qué le dicen ribosomal? Porque dentro del ribosoma, ¿qué quiere decir esto? Esta estructura de aquí llamada ribosoma está constituida o formada por ARN. Entonces, esta estructura que va a formar a, a las proteínas, también en su interior están formadas ¿por qué? Están formadas por, vuelvo a repetir, por ribosomas, en un 60%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un 60% vendría a ser ARN. Pero en este caso, ribosómico o también conocido con el nombre de ribosomal. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora, como vuelvo a repetir, es importante recordar que un ribosoma está constituido en su interior por un ARN ribosómico. Vuelvo a repetir también aquí que el ADN crea un ARN mensajero para que lleve la información de decir, oye, necesito que formes melanina, dile al ribosoma que forme melanina. El ribosoma de por sí está constituido por ARN ribosomal. Pero hay otro tipo de ARN llamado ARN de transferencia. El ARN de transferencia. El ARN de transferencia, escúchame bien, es un tipo de ARN que lo que va a hacer es leer al ARN mensajero. Leer al ARN mensajero. Y una vez que leyó al ARN mensajero, le dirá, oye, ribosoma, tienes que crear, por favor, melanina. Y la melanina se creará. Recuerda eso, por favor. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Primero, el ARN mensajero es el que lleva el mensaje referente a qué? Pues referente a lo que necesita sintetizar o qué proteína se necesita sintetizar. Siguiente, el ARN ribosomal o ribosómico ya pues de por sí se encuentra dentro de un ribosoma, eso es parte de él. En cambio el ARN de transferencia es aquel que transfiere la información, es como quien por ejemplo podríamos decir el ARN mensajero lo lleva con otro idioma. Y el ARN lo lleva con otro idioma y imagínate que el ribosoma no sabe traducir ese idioma. Entonces, ¿qué es lo que hará el ARN de transferencia? Lo que va a hacer es transferir, lo que va a hacer es traducir. Le va a decir, a ver, entrégame. Ah, ya, ribosoma, lo que te está pidiendo a ti es que elabores melanina. Y el ribosoma dirá, ah, ya, entonces voy a elaborar melanina. Esos son los tipos de ARN. Vamos ahora con lo siguiente, a hablar acerca de cómo se replica un ADN. Préstame atención, por favor, que iniciamos. Presta atención.
Muy bien, disculpen, ha habido un problema con el video, pero como esta clase está siendo grabada, no hay ningún inconveniente. Puedes ir a retroceder a cada momento el video y poder eh, aprender sobre este tema. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que se refiere a la replicación del ADN. Sería bueno de que lo repases. ¿Ya? Seguimos. Vamos ahora con la última estructura a estudiar respecto a las biomoléculas orgánicas. ¿Y cuál es esa última estructura? Pues las vitaminas. ¿Ya? ¿Cuánto de nosotros he escuchado acerca de consumir vitaminas y que la mayoría de los productos también poseen vitaminas y que es necesario pues implementar en nuestra dieta alimenticia diversas vitaminas que existen en los alimentos? ¿Ya? ¿Cuáles son las características como primer punto que tiene una vitamina? Uno, no pueden ser sintetizadas en las condiciones requeridas para cada ser. ¿Qué quiere decir eso? Que una vitamina no puedes tú o no puede tu organismo formar una vitamina en la cantidad necesaria para tu cuerpo. ¿Eso qué significa? Eso significa de que tú debes consumir alimentos para completar la cantidad de vitaminas que necesita tu organismo. Algo muy importante, las vitaminas sirven justamente para formar estructuras, pero no aportan energía alguna. Recuerda, no te dan energía. Quítate de la cabecita si es que pensabas que una vitamina que si que tú consumías vitaminas, pues tenías energía para poder realizar cualquier actividad. No. ¿Quiénes te daban energía? Pues los glúcidos, los lípidos, ¿cierto? Ellos sí te aportaban energía. Siguiente. Corresponden a nutrientes reguladores. Van a regular funciones. Aquí voy a poner, van a regular funciones. Van a regular funciones. ¿Ya? Desarrollan efectos catalizadores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te acuerdas cuando hablábamos acerca de acelerar reacciones químicas? Igual, van a servir como catalizadores, así como la enzima. Desarrollan justamente efectos de tipo catalizador. Ahora, cuando tú tienes deficiencia de algún tipo de vitamina, obviamente vas a tener enfermedades. Estas enfermedades están relacionadas justamente con este término que se conoce con el nombre de avitaminosis. ¿Qué quiere decir eso? Con deficiencia de algún tipo de vitamina que tu cuerpo no posea. Y obviamente cuando hay avitaminosis, el punto es de que tú también
vas a tener problemas de salud, va a haber algún tipo de enfermedad. Clasificación. ¿Cómo clasificamos a las vitaminas? A las vitaminas la vamos a clasificar de acuerdo a su solubilidad. Ya, repito, lo vamos a clasificar de acuerdo a su solubilidad. ¿Ya? Primero, tendríamos a las denominadas liposolubles, como su nombre dice. Son aquellas que se disuelven en solventes lipídicos, o sea, que se disuelven en lípidos. ¿Ya? ¿Dónde se absorben? Normalmente estos se absorben en tu tracto digestivo, quiere decir a través de la digestión. ¿Cuáles son? Son las vitaminas llamadas ADEC. Si tú quieres para recordarte, le puedes decir DECA. Las vitaminas DECA son liposolubles, las que pueden solubilizarse en lípidos. También tienes hidrosolubles. Son capaces de disolverse ¿dónde? En agua. Son capaces de disolverse en agua. ¿Ya? Ahora, estos son más fácil de absorberse, ya que justamente pues vamos a decir así, por la disolución en agua. ¿Ya? Todas sirven como coenzimas, como cofactores, ¿te acuerdas? Era aquella estructura que le permitía a una enzima poder funcionar, ¿ya? Estas vitaminas, ¿cuáles son? La vitamina C y B. Entonces, la DECA son las liposolubles. Y aquí la B y la C son las hidrosolubles. Pero obviamente en la B todavía tenemos más complejos. Complejo B1, B2, B3, B9, B12. Tenemos gran cantidad de complejos. Vamos con la vitamina A, conocido con el nombre de retinol. ¿Ya? El retinol, o también conocido, repito, como vitamina A, es conocido con el nombre de axeroftol o también le conocen con el término de vitamina antiseroftálmica. ¿Ya? Ahora, la vitamina A no aparece en las plantas, pero en algunas plantas que contienen justamente carotenoides, que son, vamos a decir, aquí está, sustancias que le van a dar el color naranja, ahí sí, o anaranjado, perdón, ahí sí vas a encontrar a la vitamina A. ¿Cuáles son? La zanahoria, yema de huevo, entre otros. ¿Cuál es su función? Más que nada, justamente ayuda directamente en la formación de rodopsina o púrpura visual. Es por ello que cuando algunos, no, la mayoría te dice, oye, consume zanahoria para la vista, ¿ya? También estimula el crecimiento y la conservación de epitelios y también ayuda pues a defender tus mucosas frente a infecciones. ¿Qué mucosas? Por ejemplo, tu mucosa bucal, tu mucosa nasal, ¿no? Todos ellos son, como vuelvo a repetir, funciones que tiene eh, la denominada vitamina A. Alteraciones. Si es que no consumo vitamina A, ¿qué es lo que me va a pasar? Espesamiento, desecación y cornificación de la conjuntiva ocular, la enfermedad llamada xeroftalmia. ¿Ya? Imagínate pues que normalmente vamos a decir, tu vista está siempre hidratada, ¿no? Para que puedas abrir y cerrar los párpados normalmente. Pero eso no va a ocurrir aquí. Imagínate seco. Vas a tener un inconveniente. También va a aparecer úlceras en la córnea, adhesión de los párpados, infecciones oculares, ceguera nocturna, desecación y cornificación de mucosas, entre otros. Más que nada está relacionado, como te repito, a lo que es la vista. Vitamina D, también conocido con el nombre de calciferol. Si te das cuenta, está directamente relacionado en lo que se denomina como calciferol. Calcio automáticamente pues ya te está mencionando de calcio, ¿cierto? La vitamina D, vamos a decir, de que ayuda, ¿en qué? Aquí está, en la absorción de calcio y fosfato.
¿A nivel dónde? A nivel intestinal. A esta vitamina D, calciferol, le conocen con el nombre de vitamina antirraquítica. ¿Dónde la encuentro? Lo encuentro en leche, yema de huevo, aceite de hígado de pescado, tejido adiposo animal. Su fuente está dada directamente por la luz ultravioleta. Entonces, se encuentran en los alimentos irradiados y también en la piel. ¿Ya? ¿Cuáles son sus alteraciones? Primero, es el raquitismo en lactantes y niños. En adultos, no necesariamente en el raquitismo, que obviamente el raquitismo va a afectar en la formación normal que van a tener los huesos, ¿ya? En lo que se refiere en adultos, estamos hablando de la osteoporosis, ¿ya? Tu cuerpo, al no poder absorber calcio y fosfato, tus huesos se van a volver delicados. Y al volver a ser delicados, el punto es de que eh, el, el calcio se está absorbiendo, no se va a absorber adecuadamente a nivel intestinal. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso de un niño, sería el raquitismo, pues al no haber absorción de calcio y fosfato, los huesos no se van a formar adecuadamente. En adultos, obviamente con los huesos ya completamente formados y al no haber absorción de calcio, pues puede influir en la osteoporosis. ¿Ya? Seguimos. Vitamina E, también conocido como antiestéril. ¿Ya? Químicamente está formado por los tocoferoles, ¿ya? Donde lo encontramos en aceites vegetales, germen de trigo, hortalizas, en cereales, en las glándulas suprarrenales, en el vaso, en el páncreas, en la leche, mantequilla, yema de huevo, ¿no? ¿Cuál es su función? Es importante para la reproducción de animales. ¿Por qué? Porque si es que tú consumes la vitamina E, pues vas a poder formar adecuadamente los óvulos y los espermatozoides. ¿Ya? Cuando no tienes la vitamina E, se atrofia tu gónada. ¿Qué quiere decir eso? Se atrofia o deja de funcionar ¿quién? Tus testículos y, en el caso de las mujeres, los ovarios. ¿Ya? Hay degeneración también del hígado. Vitamina K, conocida como antihemorrágica, ¿ya? Cuando alguna persona, por ejemplo, tiene un sangrado y normalmente no le para, es justamente de que hay deficiencia de esta vitamina, ¿ya? También se le conoce químicamente como filoquinona o también como naftoquinona, ¿ya? ¿Dónde se forma? Se forma específicamente en tu intestino grueso. En tu intestino grueso tú tienes flora bacteriana, o también conocido como bacterias intestinales, ¿no? Tú naces ya con ello. Ahora, ¿qué hacen estas bacterias intestinales? Agarran, aunque no me creas, ya la formación de excremento y de esa estructura pueden formar vitamina K. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la vitamina K es formada por esas bacterias que están en tu intestino grueso. Inclusive puedo mencionarte que las flatulencias que tú normalmente liberas son producidas por las bacterias. ¿Por qué? Porque imagínate que la bacteria vendría a ser como una fábrica. Tú sabes que una fábrica produce diversos compuestos. En este caso, por ejemplo, tu fábrica de bacterias va a producir vitamina K. Y siempre una bacteria pues va a tener que liberar residuos o gases, ¿no? Esos gases son las flatulencias. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cada vez que liberes flatulencias, eso significa de que tus bacterias están formando vitamina K. Obviamente, como vuelvo a repetir, eso tendría mucho que ver también con enfermedades estomacales, ¿no? Algunas pues no están relacionadas, algunas flatulencias no están relacionadas con qué? Con, el, con la formación de vitamina K. ¿Dónde lo encuentro? En la alfalfa, en la col, en las espinacas, en el hígado, en el aceite vegetal y también, como repito, también se forma en tu intestino grueso. ¿Ya? Entonces, en la mayoría lo vas a encontrar si te das cuenta, en alimentos verdes, en vegetales, ¿no? Su función,
Ayuda justamente a la síntesis o la formación hepática de 4 factores que te van a ayudar a coagular tu sangre. ¿Cuáles son? La protrombina, la proconvertida, el Christmas y el Stuart Power. Estos 4 componentes son importantes para que tu sangre se pueda coagular. Cuando tienes deficiencia de este tipo de vitamina, pues vas a tener tendencia a la hemorragia en cualquier momento. Cuando hablamos también del complejo vitamínico B, ya te decía que la vitamina B existe en gran diversidad. ¿Dónde lo encuentras? En la levadura seca, en legumbres, papas, granos, cereales, hígado, riñón, leche, queso, encéfalo, yema de huevo, corazón, melaza, también en vitaminas, ¿no? Tienes en gran cantidad. Mira, inclusive en el colon por acción bacteriana. El complejo vitamínico B se encuentra en gran cantidad. Por ejemplo, B1, B3, B2, B6, B12, B5. Lo encuentras bien difundido. Vamos con la B1, conocida con el nombre de tiamina o también aneurina o también llamado antiberiberi. ¿Por qué antiberiberi? Beriberi es un término singalés que el beri significa no puedo. Y cuando tú le pones beriberi, antiberiberi, el beriberi es una enfermedad que se daría relación con no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden pararse, no pueden mantenerse en pie, tienen que estar sentadas y no pueden mover sus extremidades como nosotros lo hacemos normalmente. Ya por ahí viene ese término. ¿Cuál es su función? La formación y descomposición de carbohidratos. También el desarrollo de las neuronas. También el desarrollo del miocardio, que es una capa de tu corazón. Aparte de ello, va a estimular a tu apetito. La deficiencia, ¿qué produce? Produce fatiga, debilidad muscular, irritación, mala memoria, confusión mental, trastornos del sueño, anorexia, pérdida de peso, entre otros, ¿no? También produce en niños el beriberi infantil y en el adulto en polineuritis, que justamente es pues directamente la inflamación de tus ganglios nerviosos y también la dilatación cardíaca y edemas. Vitamina B2, conocida también como la riboflavina o lactoflavina, también conocida con el nombre de vitamina G. Es muy importante porque va a ayudar justamente al crecimiento, va a ayudar también al metabolismo celular, quiere decir, va a ayudar a formar y descomponer algunos compuestos a nivel celular y también va a ayudar a que tus mucosas, sea bucal, nasal, etcétera, estén formadas adecuadamente, ¿ya? Ahora, normalmente la riboflavina sirve como una coenzima, como un cofactor o aquel que ayuda a poder hacer funcionar a una enzima. Ahora, ¿cuáles son sus alteraciones? Queilitis, heridas en comisuras, por ejemplo, heridas en la boca, heridas también en la garganta, heridas en el estómago y en la piel, ¿no? Vitamina B3, conocido como ácido nicotínico o también la nicotinamida. Sinónimos, vitamina B3, vitamina PP, le dicen antipelagra o también factor preventivo de la pelagra o también le dicen niacina. ¿Dónde lo encuentran? En las mayorías de los alimentos, a excepción de los lípidos, en el hígado. Carne, pescado, levadura, cereales, harina integral y verduras es abundante en esas estructuras, excepto en los lípidos que se liberan en el hígado. ¿Ya? Cuando no tengo vitamina B3 me da pelagra, que es cuando tu piel se reseca y se vuelve muy áspera. ¿Ya? También le llaman la enfermedad de las 3D. ¿Por qué? Porque te va a producir dermatitis, inflamación pues de la capa de la epidermis en tu piel, te va a producir diarrea y demencia. Por eso le llaman enfermedad de las 3D. Vitamina B6. Sus sinónimos: piridoxina, adermina, piridoxal. Fuentes: levadura, gérmenes de los cereales, carnes rojas. ¿Cuáles son sus alteraciones? Parecidos a la seborrea, trastornos nerviosos. Vitamina B9, conocido como ácido fólico. ¿Cuántos de ustedes ha escuchado pues referente a las embarazadas, ¿no? Que es necesario que esta persona esté tomando lo que es ácido fólico. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que maduren sus glóbulos rojos y por lo tanto va a ayudar a que el bebé tenga un flujo sanguíneo adecuado que la madre es la que le va a entregar, ¿cierto?
Estimulante también para la eritropoiesis. ¿Qué quiere decir eso? Para la formación también de glóbulos rojos. Es lo mismo. Alteraciones. Afecta principalmente en el tejido hematopoyético y normalmente cuando tienes deficiencia de ella, se genera una anemia llamada megaloblástica. ¿Por qué? Porque vamos a decir, porque tus glóbulos rojos o eritrocitos no maduran adecuadamente. Vitamina B12, conocido con el nombre de antianémica, cianocobalamina, o también conocida como cobalamina. ¿Por qué? Porque hay cobalto. ¿Ayuda a qué? Al crecimiento y madurez de las hematíes. Hematíes es el sinónimo de glóbulo rojo. ¿Ya? También ayuda justamente en el metabolismo de las neuronas, en la producción de mielina. Su deficiencia produce anemia perniciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una formación ni maduración correcta de los glóbulos rojos. Vitamina C, conocida como ácido ascórbico o antiescorbútica. Ya la vitamina C es muy difundida, nosotros ya lo conocemos que se encuentran pues en los cítricos, ¿cierto? También vas a encontrar en los tomates, en la papa, en la col, en pimientos verdes, en carnes frescas, avena, leche, entre otros. ¿Ves? Fíjate, encuentras en otras estructuras. Funciones, es esencial justamente para que formes colágeno, esta proteína, en tus huesos y en tus dientes. También ayuda a que cuando tengas heridas se puedan cicatrizar. También cuando tengas quemadura haya cicatrización. También ayuda a que se forma la tiroxina en tu cuerpo y también la formación de ácido fólico, que es la vitamina de qué tipo. ¿Me recuerda, por favor? A ver, vamos a retroceder. B9, ¿ya? B9. También forma fibras conectivas y también la sustancia dentro de una célula también es formada por esta vitamina C. También le llaman como la vitamina antiestrés. Cuando no tienes esta vitamina en una cantidad adecuada, le llamas, tiene retraso, por ejemplo, en el desarrollo de huesos y dientes, tienes anemia y a largo plazo pues puede causar el escorbuto, ¿no? Que es una enfermedad que se produce en la boca, específicamente en la lengua, que comienzan a formarse como pequeñas llagas y comienzas a sangrar, una enfermedad hemorrágica. La práctica, nosotros la vamos a ver, como siempre les menciono, en la siguiente clase, ¿ya? Tenemos la práctica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Tenemos, y tú ya pues puedes ir resolviendo como siempre lo hacemos. ¿Ya? Muy bien. Hasta este punto vendría a ser la clase del día de hoy, ¿no? Referente pues a las proteínas, perdón, a los ácidos nucleicos y también a las vitaminas, ¿no? Y sus principales funciones. Nada, ahora te invito a desarrollar un breve fast test, nada más de 5 preguntas que marcarás y con ello obtendré el resultado de tu primera parte. No te olvides que esto lo desarrollamos en la siguiente clase, que es el próximo sábado. Ya el próximo sábado, no te olvides, vamos a desarrollar esto, porque este lunes tenemos química. Desarrollamos ello y tienes la evaluación de 10 preguntas. En este caso vas a tener una evaluación, como vuelvo a repetir, de que simplemente pues una evaluación breve de lo que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien, chicos, hasta aquí tenemos esta parte. En un momento les van a entregar el link de vamos a decir así, de la evaluación o el fast test que vas a tomar en este momento. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Nada, disculpen la ausencia en mi persona del día de hoy. Se cruzan con algunos horarios, pero poco a poco iremos mejorando en ello. Sí, muy bien, chicos, hasta este punto estamos llegando. Para la siguiente clase vamos a tener en cuenta, repito, la práctica para el siguiente sábado y obviamente la clásica, tu práctica de 10 preguntas. Listo, muy bien. Vamos ahora al fast test.